Pero ya lo tenemos a Alejandro con nosotros. Noel, un abrazo, muy buenas noches. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny, y a todos los que nos escuchan. Noel, ¿qué te podría explicar? Hay cosas que se están moviendo y que uno dice, los muchachos, junto a los muchachos de Lima, le están diciendo que tienen que tener claridad a Maduro. Yo creo que son tontos o nacieron ayer. ¿Cómo le van a pedir claridad a Maduro? ¿Dónde se vio eso? No creo que ninguno de ellos sean tontos, ¿no? Todos saben hacerse los pendejos y van generando un proceso donde van dándole cada vez una nueva oportunidad a la tiranía comunista que vive Venezuela de legitimarse. Ahora legitimarse bajo un nuevo diálogo repotenciado que es simplemente la constante repetición de lo mismo, pues es volver a ese cuento de que existe algún tipo de posibilidad de negociación con una tiranía comunista. Las tiranías comunistas negocian es en pro del reconocimiento. Hay un caso que es bien interesante, que es el caso de aquella tragedia de los misiles cubanos. De toda esta gracia, cuando Fidel Castro llevó al mundo casi una conflagración nuclear, tenía como un eje el reconocimiento de las estaturas comunistas, de estas estructuras comunistas, ¿no? Y cuando se negocia con este tipo de cosas, asumir los costos adicionales de esa negociación es algo que se vuelve bien complicado para los que entran en esa negociación. En esta negociación como tal quedó Kennedy como victorioso frente a esto, porque Nikita quitó los misiles de Cuba, pero fue el mundo mucho tiempo después cuando se enteró que Kennedy, que el gobierno de los Estados Unidos se vio obligado a quitar los misiles de Turquía. Entonces, mientras tanto, Nikita quedó con ese reconocimiento como superpotencia real, Fidel quedó sólido en su posición de que podía seguir matando cubanos y exportando revolución para todo el continente, y los Estados Unidos seguía teniendo entonces a ese cáncer a muy pocas millas de su país, y ese cáncer siguió generando caos comunista hasta nuestros tiempos, pues. Entonces cuando se negocia con comunistas siempre se va a perder. Ahora, ¿cómo hacen estos genios? No solo hacen esta negociación de ellos ganando, y antes tenían que jugar en un terreno que hasta era un tantito complicado, ¿no? Ahora no, ahora hasta preparan el escenario para el terreno en su totalidad. Encontramos el caso de que el ex presidente de la Internacional Socialista es el secretario general de las Naciones Unidas, es el que está llamando al reconocimiento al reinicio de este diálogo con la tiranía comunista, con los camaradas que han vestido de democracia todo este tiempo. Entonces, saben hacer muy bien su trabajo, y en ese trabajo quedan estas voces que le dicen que, señor Maduro, por favor rectifique. Que suenan igual de vacías que las que le decían a Chávez por favor rectifique, igual de vacías que le dijeron a Castro por favor rectifique, igual de vacías que lo que le decían a Herodes no mates niños. Parece, yo no sé, por eso te decía que dadas las noticias que hay, dado como todo el mundo está jugando este aspecto, parece que no se está hablando en serio, parecería que se está jugando, ¿no? No, tú hablas mañana, tú hablas después, ¿por qué no se portan bien? No tiren mal las pelotas contra la ventana y las rompan. Es como si estuvieran... Lo que no se dan cuenta es que los pueblos no sirven para nada, porque todos ellos los están matando de hambre, los torturan, se mueren por los delincuentes. Ellos sacan a los delincuentes de la calle, como en Nicaragua. Y tú dices, es que yo no sé, o el mundo no lo entendí nunca. O parecería que estaría más cómodo, ¿no? Porque entonces existe la noticia, tú ves los canales acá de izquierdistas solapados que dicen la noticia y atacan a Trump porque dice las cosas que
que son como tienen que ser, y eso no está acostumbrado, hay que mentir, hay que buscarla, hay que hacerse lo buenísimo y robar. Robar y dejar que permee el mal en todos los niveles. Profesor, ahí esta semana en Venezuela fue una semana realmente complicada y muy cargada de situaciones, ¿no? Y entonces yo quisiera poder hacer con usted esta noche un paseo por esas situaciones específicas. Nunca me gusta ser tan temporal con lo que sucede en el país, pero yo quiero que hoy intentemos llevar un espacio sobre eso que ha significado esta semana, para que la gente pueda entender a la carga psicológica, a la carga salvaje, al daño increíble al que está siendo sometido Venezuela, y cómo está siendo sometida cada venezolano, ¿no? Viviendo el desastre en el cual el socialismo ha sumido Venezuela. El estado Zulia, la capital del estado Zulia es Maracaibo. El estado Zulia, el lago de Maracaibo, es histórico por este fenómeno petrolero que Venezuela vivió. Hay hasta una gaita, una expresión musical venezolana que habla sobre esa riqueza petrolera que tiene al mundo asombrado. Es un poder energético tan impresionante, una fuerza para la nación realmente increíble. El estado Zulia está sufriendo los más salvajes cortes de luz que se puedan imaginar. Está en formal retroceso, ¿no? Y a través de esos cortes de luz, eso ha ido haciendo que tampoco la gente pueda tener acceso al agua, porque las plantas hidroeléctricas, las plantas del servicio de agua potable no están funcionando a su capacidad. No hay comunicación telefónica, falla constantemente, no existe comunicación vía celular, los servicios de internet están muertos, están intermitentes. Estamos hablando de Maracaibo, estamos hablando de la segunda ciudad de Venezuela, estamos hablando de esa capital de petróleo. Y esa capital de petróleo, para más, ha seguido el castigo, ¿no? Y esta semana se incendió un tramo del puente sobre el lago, el puente Rafael Urdaneta. El puente Rafael Urdaneta es una obra magnífica, es el segundo puente, si no me equivoco, más grande del mundo, de Latinoamérica, perdón. El segundo puente más largo de Latinoamérica, un puente extraordinario, hecho en hormigón armado, a principios de los 60. Y también cuenta con el sistema de luces, también uno de los más grandes de Latinoamérica, un espectáculo visual cuando eso funcionaba, pero el Estado no tiene luz. Es parte de las glorias del chavismo, la destrucción de todo. Entonces tenemos este punto en Maracaibo, tenemos un punto al sur del país que está viéndose realmente afectado por un efecto natural, que en dado caso tendría por supuesto una gran carga como la que tiene, pero esta carga está aún mayor, y sería lógico que esas zonas fuesen declaradas en emergencia, pero esas zonas no están en Cuba. Entonces, como no están en Cuba, el gobierno no decide enviarles ayuda, deja que la gente allá se muera frente a una inundación gigantesca. El río Orinoco se ha desbordado en todas estas zonas, y está generando lo que va a ser, lo que ya es, y generará aún más grande, una inmensa crisis de enfermedades. Vamos a tener un crecimiento salvaje de dengue y vamos a llegar a un crecimiento mucho más salvaje de paludismo. Enfermedad que, en el caso del paludismo, una enfermedad que ya estaba fuera de lo que tenía que ver con Venezuela antes de la llegada de la revolución. La revolución la ha traído como parte de ese retroceso. Y frente a ese desastre, es como si Dios también buscase meter la mano dentro del caos, ¿no? Porque si bien la naturaleza está generando esta corrida, esta crecida tan impresionante del río, allá abajo, en el sur de Venezuela, como en todo en Venezuela, hay hambre real. Pero esta crecida del río ha dado la oportunidad a la gente de que pueda pescar más. Y han tenido la pesca más grande en la última década. Y por lo menos están paliando el hambre. Porque eso es lo que hay en el país. Hambre causada por el socialismo, por este generador de hambrunas que es el socialismo.
saliendo un momento de lo regional, de esos dos países, de esos dos puntos que están en Venezuela, vemos cómo Venezuela está perdiendo hoy una mano. Una mano. Venezuela está perdiendo Citgo. Citgo es un monstruo que Venezuela compró hace unos años dentro de los Estados Unidos, y es ese monstruo gigantesco que nos permite a nosotros colocar nuestro petróleo pesado, refinarlo en los Estados Unidos y poder distribuirlo en los Estados Unidos, poder contar con una inmensa cadena de estaciones de servicio que contaban con la bandera de Citgo, poder contar con un posicionamiento estratégico realmente impresionante dentro de nuestro principal mercado, que es los Estados Unidos. Y hoy lo estamos perdiendo por la decisión de un juez frente a la acción de una empresa canadiense, y es importante colocar este espacio frente a la acción de una empresa minera canadiense que está haciendo una operación donde deja claro que Citgo es PDVSA, PDVSA es Venezuela, y a través de esa vía pretende cobrar su deuda quitándole una mano a Venezuela. Y la quita por la irresponsabilidad salvaje a la que los venezolanos fueron sometidos. Pues los venezolanos le permitieron a Hugo Chávez acabar con toda Venezuela en todos los sentidos. Y una de las cosas que Chávez hizo desde el inicio fue acabar con la máquina que hacía posible que Venezuela fuese Venezuela en el esquema económico, acabar con PDVSA. Chávez, para el 11 de abril, antes del 11 de abril, cuando él mismo confiesa que él generó esa crisis del 11 de abril, Chávez tomó un pito y empezó a despedir gente de PDVSA, de la empresa matriz petrolera venezolana. Y empezó a despedir gente y eso trajo como consecuencia lo que fueron las protestas de ese entonces. Y de las protestas de ese entonces y de esa movilización de país que fue el 11 de abril del año 2002, que depuso a Chávez en aquel momento, y que la traición tanto política como militar lo volvió a reinstalar a los 3 días, Chávez decidió terminar de acabar con la industria petrolera. Y nuestra industria petrolera, que tenía alrededor de 25.000, 28.000 empleados, Chávez despidió 20.000. Perdimos toda nuestra capacidad tecnológica y hemos llegado hasta acá, a este derrotero después de tantos años, a este desastre donde Chávez vendió Beba Oil, otra de nuestras manos, en Europa, donde Chávez fue endeudando las refinerías a las que teníamos acceso, distintas negociaciones internacionales a las que teníamos nuestro espacio comercial, matando nuestras posibilidades de triangulación, y fue cargando de deuda a PDVSA, deuda que pretenden cobrar ahora con Citgo. Todo eso lo hizo Chávez de manera consciente y con el aplauso de una oposición que le decía al país: este criminal que está matando absolutamente todo es un buen demócrata y lo vamos a sacar con votos. Y bajo ese discurso fueron permitiendo que el país se fuese secando. El trabajo que tenemos hoy para poder evitar perder esa mano que es Citgo es una cosa realmente enorme, es un trabajo increíble, y el país tiene que estar muy consciente de la importancia que significa perder esa empresa bajo nuestro esquema tradicional de negocio petrolero. Nuestro esquema tradicional de negocio petrolero nos lo enseñó hace muchísimos años el papá del negocio petrolero. El negocio petrolero tenía esta gracia de usted descubre, usted explora, usted extrae, refina y distribuye. Y esa cadena es la que hace la magia del negocio petrolero. Nosotros vamos a perder la oportunidad de distribución y vamos a perder la oportunidad principal de refinación de nuestro petróleo. Nuestro petróleo pesado es complicado, es un material bien complicado, y nuestras principales fichas están allí en esas refinerías que estamos a punto de perder, que hoy están confiscadas por la orden de un juez en los Estados Unidos. Dentro de ese mismo caos, profesor, vamos ahora de vuelta a Venezuela y vamos a esta sociedad que está sumida en este desastre, en esta emergencia, en este caos, está viendo cómo el país está perdiendo absolutamente todo, perdiendo su posibilidad de tener dinero para poder comer,
Imagínese el taxista que está endeudado y le quitan el carro. Eso es lo que le está sucediendo a Venezuela hoy, que nos están quitando sitios. No tenemos cómo poder volver a generar eso en nuestro futuro inmediato, en nuestra manera de entender el negocio petrolero. Entonces, frente a eso adicional, vamos al venezolano. El venezolano que tiene que vivir este caos aquí adentro, que se enfrenta mañana, la semana que viene, pues, al proceso de reconversión económica, la nueva reconversión económica, donde ahora le vamos a quitar 5 ceros al Bolívar, pues. Entonces, ya durante el periodo chavista, Venezuela ha perdido 8 ceros a su moneda. Vamos a este proceso realmente salvaje, donde la gente se encuentra hoy intentando hacer algún tipo de compra y está intentando sacar en su cabeza los precios que empieza a ver expresados en 3 formatos distintos en algún supermercado, expresados con todos los millones que ahora cuesta cualquier cosa, luego ese mismo precio expresado con 3 ceros menos, otro mismo precio expresado con 5 ceros menos. Se preguntan dónde va a parar ese dinero, ese diferencial que se pierde o se gana, quién se lo gana. Se hacen tantas preguntas que van quedando un vacío inmenso, que van quedando un proceso que lo único que trae es más desesperanza, más desolación, más miedo y por supuesto más deserción. Va estimulando aún de una manera más salvaje ese éxodo que está viviendo Venezuela. Y dentro de ese éxodo están esos venezolanos que están viviendo ese éxodo técnicamente a pie. Estamos viendo esta semana un video y unas fotos de cualquier cantidad de venezolanos en la frontera colombo-ecuatoriana. Gente que está pasando 3 noches en la intemperie, después de haber caminado un larguísimo trecho, que lo que se están llevando de vida es lo que cargan en sus espaldas, esperando esas 3 noches para poder sellar algún documento y poder ingresar a pie al Ecuador. Todo eso nos lo ha hecho el socialismo, todo eso lo hizo Chávez, y todo eso, tal como lo hizo Hitler en su momento, todo lo que hizo Hitler fue legal. Todo lo que ha hecho el chavismo y el socialismo contó con la legitimidad democrática que le brindó la oposición, haciendo que el país fuese al matadero electoral una y otra vez. La responsabilidad salvaje de esa estructura gobierno y oposición, de este régimen socialista, gobierno socialista y oposición socialista, es algo que el país tiene que poder aprender, entender y mirar de manera muy clara si quiere encontrarse de nuevo con su mañana, si quiere encontrarse mañana con que aún puede recuperar el país. Porque por más que salgamos de esta desgracia, si no entendemos bien cómo fue que llegamos aquí, quiénes fueron los cómplices que hicieron posible esta desgracia, no vamos a poder recuperar nuestro mañana. Tú sabes que, escuchándote, tendré que reaccionar un poquito para atrás, pero creo que sí, también, en el caso particular, es el único momento que a ellos le queda, la única entrada en dinero en cash que le queda, porque todo lo demás lo tienen comprometido, ¿no? Es ese ejemplo, no sé, es el taxista que le vas a quitar el carro. Como tú dices, no sé qué sufrimiento tendrá, parece que no le importan los venezolanos. A mí yo cuando escucho esto, y es verdad, yo creo que al pueblo venezolano no le interesa a nadie. Y el pueblo venezolano tiene que interesarse por sí mismo, porque la respuesta la tenemos nosotros en nuestras manos. La respuesta siempre la tuvimos en nuestras manos para poder contar con la verdadera ayuda necesaria, ayuda que no tiene nada que ver con la discusión política de enfrentar un nuevo diálogo. Si alguien en el mundo quiere decir algo sobre Venezuela, debe sacarse de su estructura discursiva la palabra diálogo. Debe sacarse de su estructura discursiva o de referentes políticos a toda la estructura política venezolana que acompañó esta desgracia llamando a la gente a votar. Si alguien quiere hacer algo, ya no decir, sino hacer algo por Venezuela, debe empezar a exigirle a ese país que tiene como bandera la libertad,
ese país que se ha mostrado más de una vez como policía del mundo, a exigirle que busque cómo ayudar de manera real a la situación que está viviendo Venezuela, y no solo los venezolanos que han tenido que huir. Porque si se soluciona el problema de Venezuela, ese problema que están viviendo distintos países con esta gran invasión de venezolanos, se soluciona también. Venezuela fue ese faro de luz y ese faro de libertad donde recibió muchísimos extranjeros de todo tipo, sobre todo de toda Latinoamérica. En muchos de estos países que hoy están castigando a muchos venezolanos que están llegando, muchos venezolanos que han tenido que huir con lo que cargan las manos, han sido víctimas también de una mala recepción por estos países. No todos han tenido la suerte de poder llegar y encontrar trabajo, soporte, encontrar maneras de vivir. Muchos han sido tratados con xenofobia, de manera despectiva. Por supuesto, no todos los venezolanos que estamos exportando son buenos. Estamos exportando gente que también daña muchísimo la imagen de lo que es el venezolano. Pero cuando Venezuela le tocó recibir a todos los hermanos latinoamericanos que recibió, los recibió con las puertas abiertas. Todos tenemos algún familiar casado con algunas de estas personas extranjeras que llegó. Todos forman de nuestra parte, de nuestra familia, o los tenemos de compadre, o en mi caso, mi madrina es colombiana. Nosotros fuimos una puerta abierta al mundo. Fuimos un fenómeno que hoy está llevando todo el maltrato de que como fenómeno abierto al mundo también se le fue la mano. Porque no es cuestión de maltratar, es cuestión de poner orden a quien recibe. Y si estos países no maltratasen, sino que frente a esta increíble realidad que estamos viviendo, pusiesen orden en la recepción, no pasa lo que pasó en Perú, donde esta banda criminal conocida como el Tren de Aragua, que aquí tenía total libertad para robar, para matar, para perseguir, para descuartizar gente, fue encontrada en Perú. Fue encontrada planificando una serie de nuevos robos. Y ellos estaban muy irreverentes ellos y exigiendo que sean deportados aquí. Claro, pues si los deportan acá, los condecoran y capaz los hacen ministros. Porque eso es lo que busca la revolución, generar destrucción. Y destrucción en el nombre de Venezuela también, en todos estos países. Este efecto, ese proceso hace que los países, como usted bien señala, se olviden de Venezuela. No solo se olvidan de Venezuela, se olvidan de todo lo que tiene que ver con el daño que hace el socialismo en el mundo. Nicaragua no existe después de la masacre que hizo Daniel Ortega, simplemente no existe. Se le puso mute a la realidad nicaragüense, como se le ha puesto 200 veces a la realidad venezolana. Cuando el venezolano decide accionar y vuelve a encender sus calles y vuelve a generar ese drama que llena las pantallas de los noticieros, el mundo volverá a reaccionar. Y si en esa reacción esos países que dicen que quieren hacer algo por Venezuela no hacen lo correcto, Venezuela no va a contar con la ayuda necesaria para poder salir de esta desgracia. ¿Sabes qué pasa? Que es un poquito extraño adentrarnos, porque como tú con dolor, con el sufrimiento encima, con la impotencia, ante que tú ves la destrucción al lado tuyo, tú ves cómo se van destruyendo, tú vas por las calles sucias, tú vas por la gente que no tiene, se va muriendo, por los viejitos que no pueden ayudar lo que se pueda y van quedando sus hijos afuera y se quedan solos. Vas viendo que cuando vas a comprar no tienes para comprar lo más elemental. Ese sufrimiento hay que vivirlo, no es cuestión que te lo comenten acá los periodistas, es que vivirlo. Es algo decepcionante, es algo espeluznante cuando yo veo como que lo toman como una noticia y no lo toman como un sufrimiento humano. Es realmente desesperante. Porque si lo tomaran como un sufrimiento humano, las ayudas vendrían de todos lados. Yo no me puedo entender cómo un presidente cualquiera, estamos hablando de allá, de Guatemala, estamos hablando lo de Colombia,
Estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Salvador, y yo me hago esta pregunta, papo. Cada uno de esos se robó millones. Millones. Cada uno de esos comerciantes que se vienen para acá o se van para acá, tienen millones. Y yo me hago esta pregunta. O no se hablan ninguno con ellos porque poniendo un poquito de millones cada uno, se pueden hacer cosas extraordinarias. Claro, hay que tener mente, hay que amar a su patria, hay que saber ser inteligente, no para hacer negocio, sino para saber cómo trabajan los ladrones. Yo no tengo compasión con un ladrón. Y no me van a decir ser buenísimo porque el tipo viene a mi casa y yo en vez de matarlo, le digo, andate niño malo, no me robes. No, acá hay que hablar en otro sentido. Ellos son ladrones, son individuos, todos los guerrilleros que están ahí son iguales y saben cómo que le tengan piedad. ¿Piedad de qué? Es la misma base. Que le tengan consideración de qué. Es la misma, usted está citando exactamente esa misma base con la que empezamos a hablar y es esa unión constante que yo siempre quiero dejar claro sobre el criminal y el socialismo. El criminal y el socialismo. Este proceso de victimización constante a la que se ha vivido la revolución chavista hace que ellos puedan delinquir de una manera total y frontal y siempre encontrar con alguna manera de hacerse sentir la víctima y poder contar con esa tolerancia y ese respaldo a esa víctima que está sufriendo esa tragedia y que debe ser de alguna manera aupada. Entonces, este proceso criminal se ha valido de eso para poder avanzar en su proceso de destrucción. Hoy vemos cómo Maduro usa este espectáculo de lo que fue el supuesto atentado que vivió el sábado pasado como herramienta para seguir avanzando de manera criminal frente a todos los venezolanos, callando a pesar de la realidad, porque yo quiero que ustedes, porque esto es una cosa realmente difícil, ¿no? El asunto del escándalo al cual quiere someter Maduro al país, de la locura del intento del atentado, el supuesto atentado de magnicidio, hace tanto ruido, pero no logra callar el ruido que están haciendo los estómagos de los venezolanos. Y por más teatro que haga, por más ridiculez que haga, por más show que haga, el venezolano está sintiendo los reales estragos de la realidad que está viviendo. Frente a esos estragos, ¿qué pasa? ¿Cómo reacciona? Sigue huérfano de liderazgo y por lo tanto no entiende cómo debe reaccionar. Ahora, ¿cómo logra este proceso generar un caos aún mayor que el existente? Logra generar una cosa realmente interesante, profesor. Dentro de todo el show del magnicidio está el hecho de que se empiezan a señalar como factores organizativos de ese show a personajes de la oposición que son realmente rechazados por el país que despertó. Porque la oposición, como siempre he dicho, siempre intento explicar, es muy amplia. Pues nosotros tenemos un solo denominador común, el antichavismo. Pero dentro de ese antichavismo están los que siempre han vestido de democracia al gobierno y está la oposición que ha ido despertando. Y ahora se está generando una fractura aún más profunda entre esa oposición que despertó y los que aún están dormidos bajo el sopor de la mesa de la unidad. Porque frente a la persecución que ha entablado Maduro frente a estos líderes, estos dirigentes de oposición que son realmente rechazados por un amplio sector del país, están los que los defienden, están los que creen en ellos. Y eso ha ido generando una división aún más profunda de lo que son en muchos sectores, aún con el mismo chavismo. Porque esos que viven en ese sopor de la mesa de la unidad, en la mentira electoral, todavía los que no han despertado frente a la realidad, son los mismos que creen que hay que sumar. Ven, Luis Artega, tú eres una buena genocida.
oye, pobrecito Luis Rodríguez Torres, él de verdad torturaba, pero no torturaba tanto, no. Entonces esta gente es tan maravillosa que recibió a Ismael Maizanta García, protagonista de el primer apartheid informático de la humanidad. Y la recibieron, la convirtieron en líder opositor y candidato, y lo llevaron a la Asamblea Nacional en 2 oportunidades. Se han burlado tanto del país y se han burlado tanto de esa gente que no termina de despertar, que esa gente se siente aún más identificada con sus captores que con la realidad que significa el despertar, avanzar y enfrentar la responsabilidad de construir la libertad. Entonces, ese caos está tomando de nuevo cuerpo de nuevo en esa división, en esa franja real de división entre en el antichavismo. Y no es que haga falta la unidad. Lo que hace falta de verdad es el entendimiento de que el enemigo es grande. Es imposible cuadrar un proceso realmente de unión de todos los venezolanos que sienten esta animadversión contra el socialismo y contra el chavismo y que sienten la necesidad, la obligación que tenemos de recuperar el país. Es muy difícil que eso pueda existir. Pero más allá de eso, lo que logra hacer el proceso revolucionario es hacer más grande la herida en los que estamos en contra de él. Y los que están a favor de él se nuclean. Se nuclean en la única estructura de ellos que tiene algún tipo de legitimidad, que es el gobierno, es la figura de Maduro. Legitimidad que le fue brindada por la oposición en dos aparatos electorales. Porque hay gente que insiste en separar lo que hizo Falcón, Henry Falcón en estos días, para legitimar a Maduro con respecto a la MUD. ¿Y cómo lo vas a separar? Henry Falcón venía de ser jefe de campaña de Capriles y ahora esa oposición de Henry Falcón se reúne con la oposición de la MUD y programan una nueva concertación nacional para seguir estrangulando al venezolano, para ponerle de nuevo barrotes junto con los que monta el gobierno, ponerle una cerca en el perímetro adicional. Si pudiésemos tumbarla del gobierno, todavía tendríamos que pasar esa cerca después. Es toda una secuencia de herramientas para acabar con el país, para acabar con Venezuela. Y entonces si el venezolano, tanto el que despertó, que aún está ausente del liderazgo, pero ya despertó y entiende que el enemigo no es uno solo, que el enemigo es el socialismo, pero muchas vertientes y muchas caras de las que se visten de oposición son parte de ese enemigo. Y los que están adormecidos, que aún no entienden ni el proceso ideológico y que están muy lejos de entender el colaboracionismo del cual han sido tontos útiles, han sido víctimas. Y si no logran entender eso, no vamos a poder entender el tamaño de la operación necesaria para poder recuperar a Venezuela. Y entonces, si no entendemos ni siquiera el tamaño de la operación, ¿cómo vamos a entender después el tratamiento? ¿Cómo vamos a poder entender lo que se necesita para poner orden frente a esta estructura criminal que tiene una legitimidad ganada durante 20 años de destrucción de Venezuela, que ha ganado sus espacios políticos internacionalmente con el hambre del venezolano, que ha ganado sus espacios de movimiento económico con la destrucción y el saqueo de Venezuela? Si no entendemos eso, si no entendemos la complicidad, no vamos a entender nunca cómo salir de esta desgracia. Uno, cuando mira todo el proceso, me parece que no tuviera nada que decir. ¿Qué voy a decir? Yo le voy a decir que lo único que me está mostrando es que no estamos aprendiendo nada. No estamos aprendiendo nada porque lo que rodea, por ejemplo, yo no puedo decir o charlar que hay cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, subió Duque, ¿no es cierto? Sí. Y resulta que la Cámara le dijo que era el país más productor de cocaína del mundo. Le dijo que las arcas están vacías, que metieron a los criminales dentro del gobierno,
que la FARC dejó sembrar todo el país de cocaína. Ahora digo, ¿cómo van a salir de esa trampa él que dice que son de derecha? Bueno, si ya están metidos en la trampa, ¿cómo van a gobernar? Si el otro tiene 8 millones de votos, que es un guerrillero, asesino, drogadicto y todo lo demás. Yo me hago esta pregunta. Somos tontos. Los dejamos que nos entretengan los medios de comunicación. sí, y hay un gran miedo. ¿Cómo es posible que un país que dice que ganó la derecha, resulta que el tipo es el mayor productor de cocaína y que le dejaron que todos los territorios que dejó la FARC ya están todos sembrados para hacer una gran fortuna, todos los delincuentes? Yo no lo puedo comprender. Quizá parte ¿Qué me van a decir más versos que el país va a estar mejor? Por favor, digo yo, capaz que me equivoco. Quizá parte de eso es no enfrentar una realidad completa, ¿no? Porque ¿cómo podemos enfrentar eso si no asumimos ni siquiera el peso ideológico de lo que significa eso? Usted de una vez dice, Duque se presenta como derecha o dice ser derecha. No, Duque nunca ha dicho que es derecha porque ellos juegan un espacio de centro. Cuando usted tiene un proceso criminal como el socialismo en su país, tan enraizado como están los países latinoamericanos, y usted se presenta como derecha, la gente empieza a asustarse. ¿Y se asustan de Claro. qué? ¿De qué? De la imposición del orden. Salga a la calle y deje que lo maten. ¿Se asusta de qué? De que se va a establecer responsabilidad, trabajo. ¿Se asusta de qué? De que se va a reprimir al crimen. ¿Se asusta de qué? Porque hay una gran cosa de lo que se quiere confundir, de lo que puede ser derecha y de los malos usos que se le ha dado al término como tal. La gente insiste en ponerle el término derecha al nazismo, uno de los más grandes errores que puede haber. Parece que no fuesen incapaces de desintegrar la palabra nacionalsocialismo. Entonces ahí es cuando te empieza a preocupar la gente que todavía mantiene ese tipo de tesis. Por lo menos desintegra la palabra, hazte un esfuerzo, ubica, estudia algo, por Dios. Entonces, y tendrán un poquito de noción sobre qué es izquierda y cuáles son sus múltiples caras y sus maquillajes. Y cómo la izquierda va asociada al crimen, cómo el beneficio del narcotráfico dentro de esa estructura. Entonces, viene esa parte de asumir la realidad política en ese espacio. Ajá, yo soy de derecha. ¿Y qué es derecha? Se empieza a preguntar mucha gente. Bueno, la derecha no tiene ese espacio de cuarticos cerrados donde también caen en muchos errores los que se difieren estrictamente. Mira, yo soy liberal clásico. Mira, eso es un aporte dentro de una estructura. Pero si tu proceso liberal no entiende que hay una inmensa carga social que debe ser entendida, estás muy lejos de la solidaridad y de la constancia necesaria para poder sacar un país hacia adelante. Estás muy lejos de entender el real problema. Por lo tanto, estás lejos aún de poder llevar esa etiqueta que puede significar derecha. Si tú todavía no entiendes, si no tienes la madurez para comprender que los países tienen que crecer con un Estado pequeño, pero funcional, no con un Estado atado de manos frente al hecho de que todo es libertad, todo es independiente. Si no tienes la madurez para entender eso, no vas a entender qué es derecha y cuál es la realidad de la izquierda. Si no entiendes, más en el caso venezolano, que sale de cualquier otro librito, que por siempre el Estado venezolano será rico, por ridículo que parezca, el Estado venezolano siempre va a ser rico. No vas a poder hacer que cada uno de los venezolanos reciba lo que le toca dentro de ese tipo de pensamientos liberales económicos, porque nosotros no podemos empezar a estas alturas a vender nuestro subsuelo y la gran mayoría de nuestra riqueza está allá abajo. Entonces, el Estado tendrá que encontrar las vías a través de procesos de concesión, de regalías, de estructuras, para poder generar después esa reinversión y traer la generación de riqueza correspondiente. Pero eso siempre va a ser responsabilidad del Estado. Entonces son una cantidad de cosas que hacen que la sociedad madure, y el proceso de maduración tiene un denominador común en ese sentido en la política, se llama derecha, por más que le pueda sonar a la gente incómoda.
ese comportamiento infantil típico, progresista, ese comportamiento infantil criminal de la izquierda, de prometer, dar y entregar y generar mendicidad, generar estas dependencias del Estado. Ese tipo de cosas son propias de la izquierda, igual que el exceso de libertad son propias de la izquierda, porque las libertades son lo que hacen las sociedades, porque la gente no puede ser anárquica en una sociedad, en comunidad tú no puedes ser anárquico, eso es estúpido. En una sociedad tú tienes que colaborar para el crecimiento, el entendimiento y la seguridad de esa sociedad. Eso es lo mismo que los que viven diciendo no deben haber fronteras. Parece que jamás se hubiesen pasado, porque la idea de las naciones es algo connatural al individuo. Son una gran cantidad de cosas que hacen que aún en grandes alturas políticas y aún teniendo que enfrentar dramas tan intensos, no se logre poder hablar con la verdad, porque la verdad no da crédito político, no da beneficio político. Entonces es muy difícil que venga alguien y diga, mira, yo soy derecha, y la derecha de verdad esto no lo acepta, sino que dice, no, yo soy centro, fíjate, vamos al centro, el centro es una maravilla. Y van mintiéndole a la gente y después se atan ellos mismos de manos. Se atan de manos porque no pueden reaccionar ni accionar de la manera correcta para la construcción de lo necesario. No puedes venir y someter a tu enemigo como debe ser sometido, porque no lo puedes identificar de enemigo, sino lo tienes que identificar como una facción política. Y entonces eso y cada una de esas cosas van cerrando el camino para el desarrollo, para la estabilidad, para la seguridad, y por lo tanto matando la esperanza de libertad real de los pueblos. Ahora, tú me estás describiendo, tenemos que dividir cosas. ¿Cómo resolvemos problemas en el futuro? No sabemos cuándo, pero ¿de qué manera reconstruimos Venezuela de vuelta? La clave está y tú vas a reconstruir Venezuela sacando a los que están en la cárcel y son drogadictos, y son los que manejan la droga, como en Colombia. No, y es así como va a distribuir México lo peor. Nuestro querido que México está sacando a los criminales de la calle. Sí, así, ese es parte del plan de Está sacando a los drogadictos y está sacando a los narcotraficantes, ¿cómo es? Le está dando libertad, ojo. 1000 y pico de personas también lo hizo Obama. Claro. Y es que están aprendiendo sacó a los presos de la cárcel antes de irse, a los delincuentes y a los narcotraficantes. Y sigue teniendo respeto por parte de la población. Entonces yo me pregunto, ¿cómo sueltan a los criminales que van matando a ciudadanos norteamericanos? ¿Con qué derecho? Y los medios de comunicación no dicen ni recuerdan nada de eso. Parece que los medios de comunicación miran, no sé qué miran, 5 noticias por día y nada más. Porque eso es matar a ciudadanos norteamericanos. Estás hablando de gente que tiene que estar en la cárcel o tendrían que ponerle la pena de muerte. Y los soltás porque son buenísimos. Esa es la verdad. ¿O por qué? Porque son parecidos a ti y no les jorobes. Estamos hablando de que... ¿Y la verdad dónde está? La verdad no está. La verdad está para entretener a la gente. Fíjate que te vuelvo a repetir, nadie habla del pueblo de Venezuela, que se está muriendo de hambre. ¿Quién lo viste que están hablando? No existimos. Te están diciendo que Maduro es palo, Maduro se pasa 5 horas hablando de que le están atacando, de que el país está en mejores condiciones, que ya la economía va a cambiar. Digo, ¿y todos los demás qué hacen? Se callan la boca. Es increíble, profesor. Y se callan la boca en complicidad total, porque si tuviesen la oportunidad de poder vestir de nuevo de democracia al CNE, al ente rector electoral, estarían en eso. Bueno, van hacia eso, pues. Este llamado del secretario, del expresidente de la Internacional Socialista, que funge en la actualidad como secretario general de las Naciones Unidas, lo que busca es eso. Lo que busca es llenar al país y al mundo de una nueva mentira para poder seguir dándole espacio al proceso de destrucción de Venezuela. Porque
hay un punto que es central y yo creo que no debe haber espacio de duda alguno. Cada día que pasa el proceso revolucionario en Venezuela, cada día que eso sucede, el mundo va creciendo en el mundo la amenaza de la destrucción de países. Lo que está viviendo en España tiene que alertar mucho de esa realidad. ¿Tú viste cómo entraron por la ventana y el 50% lo puso Maduro con lo de Podemos? Y así, por eso es que es tan importante entender eso. Lo que va a suceder en España, lo doloroso que va a tener que vivir en España, es mucho por no haber atendido la realidad venezolana, por haberle reído la gracia al crimen que se le estaba cometiendo contra el pueblo venezolano. Entonces, esa gracia que fue permitida, que fue avalada, que fue vestida de democracia por la estructura opositora, es la misma gracia, es esa misma estructura opositora la cual Guterres desde la ONU quiere volver a vestir como liderazgo del país para que negocie con la estructura comunista que es gobierno. ¿Qué puede traer con eso? Más tiempo de la destrucción de Venezuela, más daño al venezolano, más daño, más espacio, más muertes y más espacio a ese fenómeno de destrucción. Porque en el momento en que Venezuela pueda mostrar el daño real hecho por el chavismo, el daño real, poder mostrar los números reales, en el momento que nosotros salgamos de esta desgracia y poder decir una serie de verdades sobre esto y poder mostrar las evidencias reales sobre el daño hecho, yo le puedo asegurar que en cada uno de esos países donde el dinero venezolano ha entrado para comprar medios de comunicación, para formar procesos ideológicos, para estructurar partidos, para financiar corrientes dentro de otros partidos, cuando esa cloaca se abra, muchos de estos países van a tener que empezar a mirar a lo interno. Y tú no creas que muchos están en los Estados Unidos también, ¿eh? Sí, por supuesto. Están solapados. Yo me acuerdo, acá yo me acuerdo que todos los cubanos que vinieron eran esposos de los dirigentes, otro era la hija de Fidel, que ahora está en Cuba disfrutando, y acá también. Ahora yo digo esta pregunta, ¿le dejan entrar, salir? A mí me da la impresión que cuando estamos en esta mentalidad de tercer mundo, parecemos tontos. O sea, yo no entiendo eso buenísimo. A costa de destruir tus propias familias. Yo no lo puedo comprender. Y esa mentalidad en mi casa no entra el que quiere, entra el que yo permito, y primero está mi familia, después están todos los demás que vengan. Pero usted habla de esa mentalidad de tercer mundo. Pero no se entiende eso. Usted habla de mentalidad de tercer mundo y lo estamos viendo en el primer mundo. Lo que está sucediendo en Europa en general es una cosa realmente espantosa. Es realmente espantosa. Entonces, ese drama por querer hacer una cantidad de fantasías que van en contra de la realidad, que van en contra de lo natural del ser humano, como en esa pertenencia y en esa identificación, que va en contra de lo que es su fe o sus esperanzas de vida, hacen mezclas que lo único que hacen es destruir sociedades. Y entonces eso va más allá de la mentalidad de tercer mundo, sino que cómo es posible que en el primer mundo esas banderas tengan tanto sentido, tanto cuerpo y hagan tanto daño. Es que ahí donde ahí vamos a ponernos de lo que tú decías, no en el centro. Hay que terminar con el centro izquierdo-derecha. Hay que hablar de delincuentes. Hay delincuentes de derecha, de centro y delincuentes de izquierda. Son delincuentes. Los hay, profesor. Por supuesto que los hay. Pero yo siempre... Tú me hablas, somos de derecha, pero ¿quién va a disfrutar de ser el primer país del mundo en la cocaína? ¿Qué? ¿No van a venderla? ¿No van a recibir el beneficio de todo el país? No, ¿pero en qué? En la delincuencia. Es que ahí viene parte de lo que le estoy diciendo. Nicaragua, ¿quién gobierna? ¿Quién votó en Nicaragua a un guerrillero que estaba en la droga? Lo votaron los propios nicaragüenses, por favor. Ahora tú me dices, pero entró el otro que era de derecha. No. Es que no era de derecha. Como el de izquierda. Es que no era de derecha. Y esa es una de las cosas más... Yo no estoy lavando la derecha. Lo que yo quiero es
que en algún momento se termine de entender que es una realidad que ha vivido Venezuela y la han vivido técnicamente todos nuestros países latinoamericanos, es que lo que llamamos derecha en Latinoamérica no es tal. Son los socios, es la izquierda vegetariana, es eso que se viste de socialdemocracia o socialcristianismo. Tan solo es la izquierda vegetariana preparando el camino para la izquierda carnívora, para la estructura comunista formal, la que no se escondía, la que estaba allí y decía, sí, nosotros somos comunistas, nosotros creemos en esos principios donde la dictadura del proletariado existe y lo que queremos es simplemente llegar al poder para poder destruir. Chávez ofreció destrucción. ¿Por qué? Porque Chávez ofreció una revolución socialista. ¿Qué es eso? Destrucción. Es Venezuela hoy. Está hablando de la principal potencia petrolera certificada del planeta. ¿Qué estamos hablando de Obrador? Ya estamos. Está diciendo Es lo que está ofreciendo. Mismo que tú. Después viene la destrucción porque no puede gobernar de ninguna manera ese tipo. Porque el problema es cuando la estructura está tomada en el poder. Si destruyes uno y metes el socialismo, nadie come después, papo. Ahí está. Esa es la clave. Porque no es lo mismo el delincuente que fue y te robó las arcas. Estábamos hablando de un delincuente que te roba las arcas, que te evita la posibilidad de que puedas volver a comer, que te parte las piernas y te hace tu esclavo. Eso es el socialismo. Peor, después te regala la muleta. El esclavo sería si te mantiene y te da de comer. No te da la muleta. Te parte la pierna y después te da la muleta. Mi querido Noel Alejandro Leal, un abrazo, no sé qué decirte, te quiero, eso es lo importante y estamos al lado tuyo, eso lo vas a tener siempre con nosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, profesor, y gracias por preocuparse por Venezuela. Un abrazo, hermano.